¿Alguna duda de lo que hemos visto? Recording stopped. ¿Dudas, Recording in preguntas, progress. comentarios? ¿Todo está claro y transparente? Sí, profe. Ok, entonces vamos a continuar y estamos empezando a analizar cuerpo rígido. En realidad lo único que había hecho era definir la idea de cuerpo rígido eh, de manera puntual. Y ahora lo que sigue es empezar a encontrar parte, lo vimos el trimestre pasado, en propiedades del momento angular, pero no todas. Vamos a empezar a desmenuzar, empleando lo que sabemos de marcos no inerciales, las propiedades de un cuerpo rígido. Y para ello vamos a estar siempre montados en dos marcos inerciales, por lo menos en dos. Uno, el de laboratorio, que lo supondremos en reposo, y otro, el marco inercial el marco de referencia no siempre será inercial, que usualmente estará montado en el centro de masa. Entonces, imagínense que tienen una pelota de béisbol y la ponen en un plano inclinado. El centro de masa estará donde tenga que estar, usualmente estará ahí muy cerca del centro geométrico de la pelota. Y si lo sueltan, la pelota va a empezar a caer bajo la acción del campo gravitacional, y pues es claro que el centro de masa no es, en ese caso, un marco de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar lo que estudiamos en el primer tema de este curso de Mecánica 2 para tener una descripción razonablemente sólida y general de cuerpos rígidos rotando. Entonces, aun cuando el centro de masa no sea un sistema inercial. Entonces, vamos a empezar a definir las ideas de centro de masa cuando la distribución ya no es discreta, sino tenemos una distribución continua de partículas. Entonces, el primer punto es una definición que ya habíamos estado trabajando, pero lo voy a generalizar a distribuciones continuas, definición. Entonces, aquí ni siquiera necesito que sea cuerpo rígido, sea ese no, porque ya estaba usando para sistemas, sea L, un conjunto de masas, en principio puntuales. Y ahorita liberamos esa condición de masas puntuales, lo subrayo. Masas puntuales, L es M1 hasta M subíndice N mayúscula, cuyos vectores de posición son R1 de T. En principio todos pueden ser función del tiempo, no tengo por qué restringirlo. Entonces, el centro de masa del sistema se define como, pues, 14 y ahorita pongo que es esto que está aquí, aunque ya se sabe, la suma de L igual a 1
Y es claro que el centro de masa puede ser también función del tiempo, puede ser un marco inercial, puede ser lo que se me pegue la gana, no me estoy restringiendo para nada. Hasta N. Es la masa total del sistema. Ya todos lo conocen, nada más lo pongo porque necesito esta expresión para hacer la generalización a el caso en que la distribución ya no es discreta, sino es continua. Aquí termina la dichosa definición. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que pasa cuando tengo una distribución continua? Nota. Para una distribución continua de masa, quiero señalar que esta palabra continua, este adjetivo, pero yo lo estoy tomando en el más estricto sentido matemático, es una función continua. Una función continua es integrable. Eso aprendí en mi curso de cálculo de una variable. Y entonces, dividamos el volumen. Quiero señalar que cuando hablo de volumen, lo pongo entre comillas. En el caso de 2 dimensiones, un volumen se reduce a un área. En el caso de 3 dimensiones, un volumen es lo que conocemos como un volumen. Pero yo podría tener, como vamos a ver después, el espacio-fase, y eso en general va a tener más de 3 dimensiones. Y entonces, ahí estaría yo hablando también de un volumen, lo que llamaremos como un hipervolumen. Entonces, volumen aquí es área para 2 dimensiones, volumen como entendemos en 3, o algo más general de la región con masa en elementos delta V. Estos son elementos delta V. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que voy a tener es que 14.2 se convierte. El centro de masa, fíjense lo que voy a poner en general, es una variable que depende, es aproximadamente. Por eso pongo el aproximadamente igual a lo siguiente, la masa total, y ahorita pongo que es la masa total, por esto que está aquí, desde L igual a 1 hasta N de, y voy a poner RL. Y ahora la masa es aproximadamente la densidad en el punto R por el elemento de volumen y 2, 3, 4 MDT. Pero es otra cosa que la integral sobre la región. La omega quiere decir la región en donde la función ρ, densidad de masa, no es nula. Y espérenme. Y ρ, las unidades de esto es masa
sobre, lo pongo entre comillas, sobre volumen. Si es 2 dimensiones, el volumen es un área y todo lo que acabo de decir. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué onda? ¿Están todos despiertos o siguen dormidos? Todo bien por el momento, profesor. Ok, Todo bien. muy bien. Entonces, 14.3 tiene el signo de aproximadamente igual, pero la integral de Riemann, cuando existe, y existe para toda función que es continua, existe la integral de Riemann, esa aproximación se vuelve exacta cuando el delta, esperen, aquí pongo delta L, espera, aquí delta L, ¿sí? Cuando el delta L se va, cuando el delta B máximo se va a 0 y las n se van a infinito, entonces la suma de Riemann se Profe, vuelve. Sí, dígame. este, en 14.3 el argumento es R por ρ por delta B, ¿verdad? R por ρ por delta B, sí. Y el argumento de la ρ es R. Ok, gracias. Pero el argumento aquí de la R es T. Entonces, Vale, gracias. ahora sí, el centro de masa para una distribución es igual cuando n tiende a infinito y delta V L tiende a 0, lo pongo así. Es la condición. Unos límites de una suma de Riemann. Está N. Y esto se pone como la integral sobre la zona, la región donde la ρ no es nula. Y ya se quita. Pero esto ya no va, ¿no? Entre M. Pongo acá aquí pongo la masa total para no tener que borrar aquí. Entonces, esa es, si divido el lado izquierdo de 14.5 entre la masa total, eso me da el centro de masa del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿podría repetir los términos que hay dentro de la suma de Riemann, por favor? Sí, es R subíndice L y esa R subíndice L es función de T. La ρ y la ρ es función de R subíndice L y un delta V subíndice L. Y eso se vuelve Gracias. la integral es una integral en general múltiple. ¿Cuántas integrales, tanto como sea la dimensionalidad del espacio delta V, de esa integral de Riemann? Ese es el dichoso centro de masa de un cuerpo rígido determinado por una densidad de masa que aquí estamos asumiendo como continua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Entonces, la idea de centro de masa que el trimestre pasado solo nos restringimos a un conjunto de masas discretas, a través de la integral de Riemann no tenemos gran dificultad ah, este, ¿cómo se llama? Para generalizarla. Ahora, ¿por qué hago esto? ¿Por qué el centro de masa? Fíjense cómo, si nos ponemos muy críticos, que debemos de hacerlo, y no nada más estar recibiendo la información sin cuestionarla, uno podría preguntarse, ¿por qué cuando abro un libro de texto de mecánica clásica, o cuando entro a un curso de mecánica clásica en cualquier universidad del mundo,
el centro de masa recibe un tratamiento especial. Se le considera así como si tuviera privilegios que los demás puntos del cuerpo no tienen. La razón, parte de la respuesta a esta pregunta la vimos el trimestre pasado, pero ahorita lo voy a poner, y nuevos argumentos van a surgir en esta parte. Van a ver cómo el centro de masa permite simplificar las ecuaciones que hay que estar tratando, pero además me va a proporcionar un insight tanto físico como geométrico más profundo a través de esas propiedades que vamos a demostrar que los demás puntos no tienen. Profe, una pregunta. Sí, eso ¿Por es qué? Sí, soy Colin. ¿Qué pasó? ¿Por qué pone volumen entre comillas? Porque imagínense que estoy en 2 dimensiones. Me van a decir, oiga, no sea obsceno, oiga, ¿cómo me dice que es un volumen si es un área? Si es en 3 dimensiones, sí sería un volumen. Ahora imagínense, porque lo vamos a hacer, que yo tuviera un espacio en donde tuviera yo 8 dimensiones. Entonces, lo que quiero dar cuando pongo volumen es que puede ser un área, puede ser lo que conocemos como un volumen en 3 dimensiones, o puede ser un hipervolumen. Por eso, señorita. Okay, Nada más así porque mi abuelita me enseñó a ser cuidadoso con el lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bien. Sí. Gracias. Esta es la razón. Entonces, el primer punto, presten atención, es el siguiente. Segunda ley de Newton, que lo vieron, porque aquí lo vimos en el curso de Mecánica 1, para una distribución continua, discreta, y supongo que los que estaban en el grupo de la, creo que era de mediodía o de la tarde, no sé si de 12 a 2, de 12 a 14 o de 14 a 16, pero eso no importa. Tal vez también lo vieron, supongo que lo vieron. Y es la primera propiedad del centro de masa, pero lo voy a generalizar también para distribuciones continuas, porque lo tengo que hacer. Y es segunda ley de Newton. Fíjense. Lo pongo como un teorema que es muy fácil de demostrar. Y ahorita lo generalizamos a distribución continua, o sea, L hasta, ¿cómo hace rato? De masas puntuales. El teorema lo que dice es las fuerzas que actúan sobre. Y lo pongo sobre todas las partículas. Sí, ¿cómo podría, cuál sería el verbo? Se reducen, se reducen a actuar. No es que exista, déjenme usar un sustantivo medio peculiar y quiero explicarlo antes de escribirlo. El sistema consta de n partículas, así lo puse. No hay más que n. Pero yo me puedo imaginar una pseudopartícula. Esa pseudopartícula está colocada en el centro de masa del sistema y tiene una masa igual a la masa total de todas las partículas. Entonces, esa voy a llamar
Una pseudopartícula. No es que exista. Las partículas que existen son las que están ahí en el conjunto L. Por eso lo estoy poniendo. Esta en realidad no existe, cuya posición coincide con R. En principio, cuya masa M. Y ahorita lo hacemos. La parte de la versión integral tiene un punto interesante que le discutimos. Sí, dígame. ¿Qué dice ¿Qué onda? después de sobre todas las partículas? Se reducen. Las fuerzas se reducen a actuar sobre una pseudopartícula cuya posición coincide con el centro de masa y cuya masa total es cuya masa es mt, la masa total. Y ahora déjenme poner acá esto, si no me voy a perder. Entonces, miren la demostración. Entonces, primer punto. La fuerza sobre ml respecto de un marco. Todo está, hasta ahorita, todo va a estar en términos de un marco inercial. No tengo fuerzas inerciales. Sí, marco inercial. Después lo vamos a modificar. Y es la siguiente. Es 14.6. Le llamo F minúscula, L, es la fuerza total que actúa sobre la enésima partícula. Espérenme. No, ahorita lo pongo. Es M. Ahorita les digo por qué lo escribo. Lo volví a reescribir. Y ahora sí, esto es F. L. Pero esta F minúscula tiene dos orígenes diferentes. Uno son las fuerzas que actúen sobre la masa en cuestión y que no tengan su origen en las restantes partículas. A esas fuerzas le voy a llamar fuerzas externas. Fuerzas cuyo origen se encuentre. No se encuentre. No se encuentre. En las restantes partículas. Eso es lo que significa esta F subíndice E minúscula. Fuerzas externas. Y ahora sí, las fuerzas que actúan sobre la masa L, cuyo origen, le pongo una I, de internas, fuerzas provocadas por las restantes partículas. Como este es un sistema de muchas partículas, tengo que sumar aquí sobre L desde 1 hasta M. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? No, profesor, ¿me puede decir qué dice sobre la fuerza externa? Sí, dice, esta fuerza cuyo origen no se encuentra, está todo en mucho, no se encuentra en las restantes partículas. Y aquí en esta dice fuerza provocada por las restantes partículas. ¿Sí está claro? Sí, ya.
Entonces, Gracias. continuamos. Y ahora la fuerza total. Primero me ocupo de esta expresión y después de las Fs minúsculas. Pero esto que está aquí, como la masa la estoy suponiendo una constante, de aquí, M, L, R, L. ¿Están de acuerdo? ¿Algún error? ¿No? Muy bien. Profe, Sí. esa fuerza se debe a una fuerza que actúa sobre todas las partículas, ¿verdad? Sí, sí. Es la suma de total. Es la suma. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? La voz no la reconocí. César Quijano. ¿Perdón? César ¿Quijano? Quijano. Sí. Mira, Quijano. Esa F mayúscula que está en el lado izquierdo de 14.7 es la suma sobre todas las L's de este cuate y de este cuate. Todo, Ok. todas las partículas. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita voy a poner esa parte. Está bien. Gracias. Pero no me estoy fijando ahorita en este cacho. Para que quede claro una parte del teorema. Fíjense que esto que está aquí es la masa total. La masa es un invariante. Así lo estoy suponiendo. Entonces, si es cierto, la suma de fuerzas sobre las partículas es como si ustedes tuvieran una partícula cuya masa es la suma de todas las masas y se encuentra colocada exactamente en el centro de masa del sistema. Esto me permite, fíjense, antes de continuar con el lado derecho de 14.6, quiero que quede claro algunos de los aspectos de esta álgebra. Y el primero es el siguiente: un problema de n partículas, porque aquí n partículas. Esta es una de las grandes desvirtudes de estos resultados y de por qué el centro de masa tiene una posición aristocrática en un cuerpo rígido respecto de los restantes puntos, porque me permite a mí reducir un problema de n partículas al problema de una sola partícula. Claro, con una masa más grande, la de todas, pero es una sola partícula. Fíjense que esto nos explica por qué cuando uno comienza a estudiar un curso de mecánica clásica, lo primero que le enseñan a uno, dependientemente de la que es más sencillo, le enseñan a uno a tratar sistemas con una sola partícula, porque por lo menos parte del problema de sistemas de n partícula se puede reducir a un problema de una pseudopartícula. No es que existe esta partícula, una masa total, no. Pero en la descripción de la segunda ley de Newton es como si tuvieran ahí una partícula con una masa mucho mayor. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Fíjense, se reduce a la situación. Entonces, ya empezamos a percatarnos
que sí hay una razón de fondo, ya con esto es bastante poderosa, para analizar el centro de masa. El segundo punto. Profe, esa fuerza externa Ajá. actúa sobre todas las partículas, ¿es la misma? La que está abajo, hasta abajo. F sub L. Ah, no, es individual, ¿verdad? Es para Sí, cada no, partícula particular. Ok, no, ok. puede, imagínese que algunas partículas tienen carga eléctrica y otras no. Entonces, y que tiene usted, además de campos gravitacionales, un campo electromagnético por ahí metido. Entonces, las que no tengan carga no van a responder al campo electromagnético, pero las que tengan carga eléctrica sí van a responder. ¿Sí me explicó? Entonces, no. Es una fuerza que es individual. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Entonces, ahora, esto me dice lo siguiente. Pero tenemos lo siguiente. Pero este es el lado derecho de la suma. El lado izquierdo, perdón, de la suma. Pero el lado derecho ahora es esta suma. Y esto lo voy a separar en dos términos. Ellos mismos me están diciendo cómo los separe, las externas de las internas. Pero vamos a probar que las fuerzas internas sobre todo el sistema se van a cero. Quiero señalar, bueno, ahorita que haga el álgebra, lo voy a poner porque fue algo que hice el comentario cuando estábamos viendo sistemas no inerciales. Entonces, aquí está de un marco inercial. Entonces, no hay F externa total. Y simple y sencillamente, para que no quede duda, ¿qué es esta F? Es la suma nada más de las fuerzas externas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Ahora, este tipo. Voy a meterme ahora a hurgar, porque soy un chismoso. ¿Qué rayos pasa con las fuerzas internas? Las fuerzas internas se generan por la acción de, continúo arriba, se generan por la acción de la enésima partícula sobre la enésima. A esa fuerza le llamo F de
Espérenme, ya, nada más mi notación. No quiero usar la misma letra porque entonces, ya sé. Déjenme cambiar la letra. Le llamo, no, G no, porque me va a hacer cambio gravitacional. H. H es la fuerza que la enésima partícula, por eso lo pongo así, ejerce si usa la letra N sobre la enésima. Y fíjense que esto señala lo siguiente, 14.9. Profesor, Ajá. ¿cuáles son los subíndices de H? Un guión y una L. ¿Están de acuerdo con esa última expresión? Las fuerzas, permíteme cuenta, las fuerzas internas, las fuerzas internas sobre la enésima partícula se debe a la suma de las fuerzas provocadas por todas las partículas restantes, exceptuando L sobre L. ¿Están de acuerdo con esa expresión? ¿Sí o no? Sí. Y ahora, ¿qué onda? Y ahora me fijo en lo siguiente. Y aquí viene el comentario de por qué esto solo es válido en marcos inerciales. Pero H, N, L. Esto es tercera ley de Newton. Por tercera ley de Newton. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. En un marco no inercial van a aparecer fuerzas no inerciales. Y esto yo no lo puedo hacer. Porque se los dije, esa fuerza no inercial que está actuando sobre la enésima partícula, esa fuerza inercial que está actuando sobre la enésima partícula, no tiene origen en un campo gravitacional que sería causado por una masa, o no tiene origen en un campo electromagnético causado por partículas cargadas en reposo. No, 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 no. Es algo que se debe única y exclusivamente en dónde estoy yo observando las cosas. No tendría yo esta contraparte. No existe. ¿Sí me explicó? ¿Están agarrando la onda? Ahí las fuerzas inerciales no puedo hacer este análisis. Si hago un análisis para que se vayan a cero o no, eso es harina de otro costal. Tendría que ser un argumento que no pase por tercera ley de Newton. ¿Sí me están siguiendo? ¿Está claro? ¿Qué onda? Despierten. Sí, profesor, Sí, está claro. Entonces, pero aquí que estamos en un sistema inercial, lo que tengo es entonces lo siguiente. Fíjense que, es decir, ahora lo que voy a hacer e introduzco esto. Poniendo la condición de que no sigo la L hasta N de H. Pero, ¿cuánto va a ser esto y por qué? Según lo que tengo allá arriba. Cero. Por partes, por pares, se elimina. Se elimina. Por pares. En otras palabras,
y acabé la demostración del teorema. La masa total del sistema por la aceleración del centro de masa no es otra cosa que la suma única y exclusivamente de todas las fuerzas externas. Las fuerzas internas, y lo voy a poner a propósito. Pongo un cero, porque este cero, este vector de fuerza proviene. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta este punto? No, profe. ¿No? Ahora, está bien, esto es para una distribución continua. Fíjense que para una distribución discreta, ¿qué pasa para una distribución continua? Aquí termina el teorema, la demostración. Repito, tiene varias aristas. Uno, un sistema de n partículas se reduce a un sistema de una pseudopartícula. ¿Cuál? La del centro de masa, aquí me faltan dos. La del centro de masa con una masa total igual a la suma de todas las masas. Segundo punto, las fuerzas internas desaparecen por completo. Tercer punto, la acción sobre esta pseudopartícula es única y exclusivamente su dinámica determinada por todas las fuerzas externas. Las internas ni pintan. Ahora, ¿qué es lo que pasa para una distribución continua? Para un sistema determinado por ρ de R continua. ¿Qué es lo que tenemos? Se tiene. Fíjense cómo voy a trabajar con la versión aproximada, sumas de Riemann. Voy a calcular ahí la derivada, la segunda derivada respecto del tiempo de lo que haya que derivar, y voy a usar el resultado previo y después voy a tomar el límite cuando los volúmenes se van a cero. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Claro, como no he tomado el límite de la suma de Riemann, tengo solo derecho a poner aproximadamente igual. Déjenme bajar la cámara. Y ahora lo que hago es, lo que está aquí es estoy derivando. Quiero señalar esto que está aquí. Esto que está aquí no está siendo derivado. Y alguien me podría decir, oiga, no sea tramposo. Usted lo que tiene es lo siguiente. Usted tiene que el centro de masa por la masa total es igual a lo siguiente, a esto que está aquí. Olvídense de esto. Entonces, este vendría siendo el centro de masa del sistema multiplicado por la masa total. Claro, aquí estoy derivando. Entonces, la regla de Leibniz tiene que ser la segunda derivada de esto más esto, luego la segunda derivada de esto por esto, y luego la primera derivada de este por la primera derivada de este. Aquí estoy asumiendo que, y hay que explicarlo, ¿dónde?
hagan de cuenta, imagínense un borrador o el objeto que ustedes quieran. Y tomen un punto en el interior del borrador o del objeto que ustedes están imaginando. Y ahí imaginen un pequeño volumen que contenga ese punto. Ahora díganme, el cuerpo es un cuerpo rígido, por eso hice la definición en los términos que escribí el día lunes. Díganme, la masa que está ahí, en ese volumen que ustedes están imaginándose, ¿va a aparecer más o menor masa si el tiempo transcurre? No. ¿Sí o no? Eso explica que esto sea constante. No estoy diciendo nada. Es más, esto es una constante. Entonces, lo que puede estar cambiando como función del tiempo es el punto que ustedes imaginaron en el interior. Claro, también esa región que envuelve a ese punto puede estar cambiando. Voy a hacer aquí un dibujo para que les quede claro mi argumento. Profesor, Ajá. esa segunda derivada de 1411 es de la posición del centro de masa. ¿Sí? Sí, sí. No, la de la derecha. No. No entiendo la pregunta, más bien. O sea, esa R que está siendo derivada respecto al tiempo, ¿es una R sub L o la R del centro de masa? No, R minúscula subíndice L. Ah, ok. Vale, gracias. Entonces, imagínense que este es el punto RL. Están imaginando en el interior del objeto. Esto que está aquí, la frontera de ese pequeño volumen no va a cambiar. Lo voy a dibujar, no se va a ver igual, pero vamos a suponer que es el mismo dibujo, está por acá. Es claro, el punto que escogieron en el interior de ese pequeño volumen cambió como función del tiempo. También es cierto que la superficie que limita a su región, a su volumen, a su delta V, cambió como función del tiempo. Pero ninguna partícula que estaba aquí se salió después. ¿Están de acuerdo? Porque la distancia entre este y este siempre es el mismo. Entonces, si este estaba aquí, este se mapeó acá, y si este estaba aquí, este se mapeó acá. Y esto que está aquí es delta R, L, delta L. Es la masa que estaba aquí. Es la misma que está acá. Por definición de cuerpo rígido. ¿Sí quedó claro? A ver, ¿qué onda? Despierten. Sí, profesor, creo que sí quedó claro. Sí quedó claro. Como el cuerpo es rígido, dos puntos en el interior de ese volumen, antes y después del movimiento, es cuando T es igual a 0, y esto es cuando T es diferente de 0. Siguen a la misma distancia, como la superficie que limita el volumen. Solo la trasladaron, no la deformaron. Todos los puntos que estaban aquí en el interior siguen estando acá. Entonces, ninguna masa entró y ninguna más salió. Pero esto que está aquí es la masa total. ¿Por qué es la masa total? Si yo asumo que la masa es un invariante, es una constante como función del tiempo, cuando derivo esto una vez, me da un 0. Cuando lo derivo dos veces, me da 0. En realidad, utilicé la regla de Leibniz. Pero la primera derivada es nula y este cacho es nula también. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Entonces, fíjense cómo ahora, para una distribución continua, lo único que tengo que hacer es quitarme ese signo de aproximadamente igual a través del límite. Tiene la misma cara.
Que es lo mismo, esto es lo mismo que tomar n de pero esto no es otra cosa que una integral de quién, de rho, mi punto RL. Eso es. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, Fíjense que es este la propiedad que hace rato dedujimos para el movimiento de un sistema de partículas discretas se sigue cumpliendo para una distribución continua. Esta es la expresión para el centro de masa, se va a comportar de esta manera. Una distribución continua de masa. ¿Dudas hasta aquí? Y esto sigue siendo las fuerzas internas. Se van al demonio. Eso es lo que está pasando. Esta es la segunda ley de Newton desde un marco inercial de un sistema de un cuerpo rígido. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Todo está claro. El punto es, ok, tenemos cómo cambia el momento total de un sistema de partículas, porque el cambio en el tiempo del momento es la fuerza. Entonces, tenemos una descripción aquí para el cambio en el tiempo del momento de un sistema de partículas, pero hay otras cantidades que son relevantes. Otra de ellas es el dichoso momento angular. Entonces, a ver, esto sí no lo habíamos hecho con tanto cuidado. Es más, no lo habíamos hecho para nada, ¿sí? ¿Escucho? Del lado derecho de 14-13 en la integral sigue siendo rho de R sub L y No, ya no vale la L. Se me fue. en la, Bien, ¿no? Porque tome el límite. y en la densidad Sí, tampoco. es una R genérica, ¿no? Sí, nada más, sí. Sí, ya. Se va la L cuando tomo el límite, ¿no? Y entonces, me preguntes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda con el momento angular? Aquí hay algo nuevo.
Y el tema de cuerpo rígido es un tema que usualmente hay que dedicarle un buen rato a meditar lo que dicen los teoremas generales, hacer problemas y ver si uno comprendió los teoremas generales. ¿Cómo voy yo a proceder en el caso de cuerpo rígido y en particular de las propiedades de momento angular? Se percatarán que trataré de escribir las expresiones generales e ir imponiendo restricciones. Y voy a llegar a resultados usuales. Y lo voy a hacer así porque en algunos libros de texto se hacen afirmaciones que no son del todo cuidadosamente escritas, porque se hacen aproximaciones y no se dicen, como ya hemos analizado en algunos casos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, otra vez, consideremos, aquí necesito ser mucho más cuidadoso, consideremos L, otra vez, partículas puntuales desde 1 hasta N y partículas puntuales con vectores de posición R, L y velocidades V, L respecto de un marco de coordenadas inercial. Primero inercial y después vemos qué pasa si el marco no es inercial. Entonces, como ya sabemos, el momento angular y déjenme usar un 0, porque estoy diciendo que estoy usando estos vectores de posición. Ahorita van a ver por qué pongo eso. El origen, las posiciones se miden a partir, ahorita pongo el dibujo de ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo mi marco inercial, aquí está el punto O, y este es el vector R minúscula L. ¿Están de acuerdo? Sí. Está claro, muy sencillo, ¿no? No tiene nada de complicado. El momento angular empieza a introducir casos particulares que no aparecen cuando uno analiza el concepto de fuerza. Y uno podría preguntarse, claro, eso lleva a una serie de teoremas que luego hacen que la situación uno la tenga que meditar, tenga que ver cuál es el ámbito de validez de esos teoremas para poderlos aplicar o poderlos no aplicar.
Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, no sé si sea muy adecuada. ¿Por qué se complica más el análisis de momento angular y de su cambio en el tiempo comparado con el análisis de la fuerza y el cambio en el tiempo del momento? La razón es esta R que está aquí. Esta R asume un punto, en este caso el punto cero, a partir del cual estamos midiendo posiciones. Ese es en esencia el elemento geométrico que lleva, parece muy sencillo, pero conlleva que el momento angular no sea invariante ante transformaciones, ante traslaciones de coordenadas. En cambio, el momento lineal sí es invariante ante transformaciones, ante traslaciones del origen de coordenadas. Ahora, eso viene en el mismo marco inercial, en el mismo marco de coordenadas. No estoy abandonando mi marco de coordenadas, ¿sí? En el mismo marco de coordenadas. Tomemos cero tildado. Cero tildado está por acá. El vector R0 es el dibujo. Quiero que quede claro que son puntos fijos respecto de mi marco inercial. R mayúscula subíndice 0 no depende del tiempo porque esto es. Y ahora, de aquí a acá, es R mayúscula subíndice L. Lo que tengo, entonces, es lo siguiente. Entonces, R minúscula subíndice L, creo que se percata, es la R mayúscula subíndice 0 más la R mayúscula subíndice L. Y entonces, el momento angular desde el punto 0, este que está aquí, según la definición que tenemos, 1414, es la suma desde L igual a 1 hasta N de R minúscula subíndice L más N de L. Ojo, este punto y este punto están en reposo entre sí. Quiere decir que la velocidad que tenga la masa ml respecto de este punto es la misma velocidad que tiene la masa ml respecto de este punto, porque son puntos en reposo respecto del mismo marco inercial. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí está claro esa parte? ¿No? Entonces, fíjense en lo siguiente. Entonces, eso es necesario comentarlo por el siguiente argumento. Cuando llegue ese necesariamente mencionarlo, lo haré. El primer cacho, no hay bronca. Y lo voy a poner de esta manera. A propósito. Este es este por este.
Ahora, este cuate que está aquí, esto que está encerrando entre paréntesis, ¿qué rayos es? ¿Qué es lo que está ahí entre paréntesis? Díganme. Momento lineal ¿De quién? de la enésima partícula. No, porque estoy sumando. Bueno, del sistema. Ajá, pero ¿cómo lo puedo escribir? En matemáticas hay un dicho que va a lo largo de la siguiente idea. Una buena definición es aquella que sirve como premisa de un teorema. Entonces, uno puede llegar a estudiar mecánica clásica y se da cuenta de que nos definen un montón de ideas y que no sé qué y que no sé cuánto, que el centro de masa. A ver, en términos del centro de masa, ¿qué rayos es esto? El momento lineal del centro de masa. De la serie de partículas. Esta es la masa total. Fíjense. Esto que está aquí es la velocidad del centro de masa del sistema respecto del tiempo por la masa total. En segundo término, ahora sí, hace rato les dije, la velocidad de la partícula vista desde O o desde O tildado es la misma, porque O y O tildado están en reposo entre sí. Entonces, esto que está aquí, ¿qué rayos es? ¿Qué onda? Despierten, son 9:11. ¿Cuál, profe, perdón? El último, sumando, ¿qué es? Este que está aquí. Es ¿Es que? momento angular, pero medido desde O tildada. ¿Sí? Pero quítele la entonación de pregunta, Rojas. Ah, perdón, es el momento angular medido desde O tildada. ¿Qué es lo que dice este resultado? Lo voy a poner aquí, porque merece que lo discutamos. Fíjense. Lo que me dices, el momento angular visto desde O. Es el momento angular visto desde O tildada. Ah, pero O tildado y O están en reposo entre sí. Más la distancia entre O y O tildado, cruz. Fíjense, es decir, las conclusiones son varias. La primera es el momento angular ¿no? Es invariante ante traslación del origen del marco. Todo esto desde un marco inercial. ¿Están de acuerdo? ¿Me están siguiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Están agarrando loda? Va bien. Profe, ¿qué ¿Sí? dice? ¿Momento angular qué? No es invariante ante traslaciones del origen del marco inercial. Ahora, hay algo
semi escondido, ¿no? En esa expresión. ¿Qué vamos a determinar? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando lo que tengo es que escojo el punto o tilde coincidente con el centro de masa del sistema? Otra vez, déjenme mover, ya está cambiando la posición del sol. Déjenme, porque si no, no se va a ver. Y aún ahí todavía se ve un poco de... Lo que voy a hacer es ahora, ok, esto es completamente general, 14.15, es un resultado completamente general, no he dicho nada respecto del punto o tildado. Sí. Ni respecto del marco de coordenadas en donde estoy yo parado. Primero dije que es un marco inercial. Ahora voy a quitar esa condición. Van a ver lo que pasa. Esto señala por una característica adicional del sistema central de masa. ¿Cuándo? Ahora, el marco de referencia es el centro de masa. Lo pongo entre comillas, sea o no inercial. Sea inercial. O no. No importa aquí. ¿Estamos de acuerdo? V subíndice L es la velocidad de ML respecto del ¿cómo ponerlo? No está repitiendo. Del centro de masa. Pero díganme, el centro de masa, sea o no inercial, ya lo estoy restringiendo. Perdón, ya no lo estoy restringiendo. Si es o no inercial, lo que voy a decir es completamente válido. Si yo estoy parado en el centro de masa de un sistema, ¿cuánto vale la velocidad del centro de masa? ¿Qué onda? 0. 0. Y esto implica, muy sencillo, y esto implica algo que sí tiene el centro de masa, sea o no inercial. Y es que el momento angular ahí sí es invariante ante traslaciones de coordenadas. Esta propiedad no la tiene ningún otro punto que no sea el centro de masa. Por eso, esta es una razón adicional de por qué en los libros de texto y en las clases se privilegia a ese punto. Es decir, y lo quiero señalar porque esta pregunta sí me la voy a estar haciendo cada rato. ¿Es o no inercial? ¿Tengo que incluir fuerzas inerciales o no?
Pero aquí ni siquiera estoy calculando algo que necesite yo introducir fuerzas no inerciales. Eso es completamente irrelevante a este nivel. A esta cantidad. Se le conoce. Están llevando el curso de ecuaciones diferenciales parciales y funciones especiales. Recordarán que ahí empiezan a hablarnos de las funciones de una ecuación diferencial. Aquí aparece un nombre similar. Se le llama el eigenmomento angular. O momento angular propio. O otro nombre, eigen. Es la partícula que en alemán quiere decir auto, no de vehículo, auto, sino auto de propio. Entonces, en los libros que están traducidos al español, pueden aparecer momento angular propio o auto momento angular. Yo más supongo los dos. ¿Sí está claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Fíjense cómo no queda ahora ya una duda de que el momento angular visto desde el centro de masa tiene una propiedad que no aparece en otros marcos de referencia. Claro, aquí podría haber un problema. El problema es que va a haber ocasiones en el que el centro de masa no sea un marco, un marco inercial. Y eso es lo que debemos de considerar. Ahora, quiero... Ahí está pegando otra vez, se está moviendo. Déjenme modificar esto para poner. Sí, nos estamos también rotando el pizarrón. ¿Sí se ve bien? ¿No está muy oscuro? No, profesor, sí se ve bien. Sí se ve bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. El punto es, ¿qué pasa? Si se observa el momento angular, lo que quiero hacer es ahora analizar la respuesta a esta pregunta. El momento angular
de un cuerpo rígido desde un marco inercial pero el centro de masa del sistema no es inercial. Órale. Entonces, van a ver cómo aquí todo lo que aprendimos desde la perspectiva de sistemas no inerciales nos va a servir para entender lo que está pasando y cómo podemos ir, ¿cómo ponerlo? Encontrando expresiones sencillas que nos van a permitir resolver problemas complicados cuando podemos imponer ciertas condiciones sobre los marcos de referencia. ¿Qué quiere decir sobre los marcos de referencia? Si ustedes recuerdan, había algo curioso cuando empezamos a analizar sistemas no inerciales. Si ustedes hacen memoria, uno de los primeros ejemplos, y que pareció en ese momento como algo completamente superfluo, fue el caso de una partícula rotando con velocidad angular constante en un círculo. Les dije, lo resolvimos 2 veces, por lo menos 2 veces, y les dije, miren, es importante definir con toda claridad y precisión los marcos que estemos utilizando. El marco inercial en ambos ejemplos, te van a ver por qué esto va a ser relevante. El marco inercial en ambos ejemplos siempre lo puse en el centro del círculo, pero el marco no inercial una vez lo puse en el centro del círculo y entonces resultó, cuando lo ponía en el centro del círculo, que lo que se hacía cero era la segunda derivada del R mayúscula sobre índice cero respecto al tiempo, pero lo que no se hacía cero era la fuerza centrífuga. ¿Sí recuerdan eso? ¿O estoy hablando? Sí, profesor. Profesor, ¿Estoy hablando mandarín medieval? ¿Sí me están siguiendo? sí, Ahora, y después lo resolví poniendo el origen del marco inercial otra vez en el centro del círculo. Pero dije, no más porque se me pega la gana, ahora pongo el origen del marco no inercial en el punto del círculo que se está moviendo y donde yo estoy parado. Y ahí nos dimos cuenta que la fuerza centrífuga se iba a cero, pero la que no se iba a cero era la segunda derivada de la R mayúscula sobre índice cero respecto de t cuadrada. En ese momento, todo parecía hacer 2 veces el mismo problema para obtener el mismo resultado y parece que la moraleja era una pérdida de tiempo. Quiero que lo mencionen en este instante porque voy a hacer una álgebra y después esa álgebra la vamos a aplicar a sistemas no inerciales y después voy a recordar esto que les acabo de mencionar para que se percaten cómo puedo simplificarlo de manera bien sencilla el análisis del movimiento rotacional, dependiendo de dónde ponga yo el origen de quién, sobre todo del marco
no inercial. Quiero ahora señalar lo siguiente. Viene un álgebra que aparentemente no tiene nada que ver con lo que acabo de comentar. Entonces, sea I un marco inercial. Otra vez esto. Partículas. Con posición RL y velocidad. Y aquí necesito ser más cuidadoso. No voy a estar usando la letra V, subíndice L, hasta que la situación yo la perciba no tan potencialmente peligrosa por la nomenclatura. Esto es visto desde el marco inercial, el momento angular. Es 14.16. Utilizo la letra I para señalar que es mi marco inercial. Introducimos un segundo marco coordenado. No necesariamente inercial. Como en aquel caso, cuando estábamos, le llamaremos S. La misma notación. Para que no haya confusiones de notación, estoy tratando de ser completamente consistente con lo que fue el primer tema. Entonces, recordarán lo siguiente. RL. Este cuate es la posición del marco, ¿no? S respecto del marco I. Repito, es la posición del origen del marco S respecto del marco I. Y eso quiere decir, como lo dije en aquel momento, que este está descrito en términos de las coordenadas de O, pero en función de los vectores coordenados del marco inercial. Y este que está aquí es la posición. En aquel inicio del análisis de las dichosas propiedades de marcos no inerciales, les dije, el lado derecho, el lado izquierdo, es todo es muy claro. Son
es un vector descrito en función de los vectores base del marco inercial y las coordenadas de la masa ml en función de el marco inercial. Este es algo en este mismo espíritu, es la posición del origen del marco no inercial o inercial de S respecto de I, pero este que está aquí, la R mayúscula sobre índice L, es algo que está descrito según S, no según I. Este, según S y no I. Y eso quiere decir que el lado derecho, se los dije, y es uno de los puntos que luego a la gente que está aprendiendo tanto sistemas inerciales como movimiento de cuerpo rígido, le cuesta trabajo entender, pero uno se simplifica la vida si se percata que aquí tengo una mezcla muy peculiar. Se los dije en ese momento y ahorita lo voy a poner, ahorita van a ver por qué. Voy a volver a escribir 14, 17, pero poniendo explícitos vectores base y coordenadas. Y después derivo. ¿Por qué voy a derivar? Porque aquí tengo las derivadas de este cuate respecto del tiempo. Y necesito tener eso. RL, lo pongo aquí, es lo siguiente. Estas son, voy a usar, como lo hice desde el inicio, las letras mayúsculas para señalar el marco inercial. Y pongo explícitamente este que está aquí. Esta es la posición de la masa L respecto de I. Y esto tiene este que está aquí. Lo encierro entre paréntesis para señalar que este cuate es R0. Quiero que lo observen. Quiero que lo observen. Fíjense cómo. Esto que está ahí señalado solo utiliza los vectores base del marco inercial y las coordenadas del marco inercial, como se los había dicho. El otro término, el R mayúscula, su índice L, letras minúsculas, como ha sido la costumbre, para mí siempre, y en particular para este curso, porque sí es anotación, son las coordenadas vistas según S. Puede ese ser inercial o no. Y los vectores, de lo que aprendimos de las famosas ecuaciones de Frenet-Serret en este pasado, los vectores base de S pueden estarse moviendo respecto de I, y ese movimiento puede ser traslacional o puede ser un movimiento también traslacional y rotacional. Esto es R mayúscula. Fíjense cómo la R mayúscula sobre índice L hace alusión a que todo está siendo medido desde el marco S, no desde I. Entonces vean cómo el lado derecho, 14.17, escrito explícitamente que es 14.18. El lado derecho es una mezcla así medio bizarra de dos sistemas coordinados. Que no sorprenda cuando comencemos a derivar. Ahora, el momento angular visto desde I Profe,
también iban subíndice L, las ecuaciones que puso. Sí, claro. Y este no. Fíjense cómo los subíndices van sobre las L's. Los subíndices no van sobre las T's. Porque los vectores base del marco no inercial son los mismos para describir la posición de la octava partícula o de la decimonovena. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso guárdenlo en la memoria, porque ahorita va a aparecer una velocidad angular, pero la velocidad angular es la misma, porque los vectores base son los mismos, porque estoy usando el mismo sistema S de coordenadas. No hay un sistema S para la partícula 8 y un sistema S para la partícula 15. Es el mismo. Por eso la T, la N y la B no llevan subíndices. ¿Sí está claro? ¿Sí me están siguiendo? Bien, qué buena onda. Pero ahora esto que tenemos aquí se ve muy inocente. Pero fíjense cómo este cuate que está aquí contiene los términos. Y esta derivada va a contener varios términos. ¿Por qué hay que derivar esto? Aquí no hay bronca. Porque los vectores X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula son vectores constantes en el tiempo. Y entonces, cuando derivo esto que está aquí, nada más es la derivada de esto, por esto, más la derivada de esto, por esto, más la derivada de la Z mayúscula, por esto que está acá. Y eso es la velocidad traslacional del origen del marco, no del marco S respecto de I. Pero 14.18 implica, lo hice cuando estábamos viendo sistemas no inerciales, por eso les dije, pregunten, entonces lo voy a hacer de boleto. Fíjense que es un término que va a aparecer para todas las partículas. Este que está aquí. Y luego viene la derivada, luego viene, como recordarán, ¿cómo le pongo? Creo que usé la letra U. Y ahorita ustedes recuerdan. Y luego viene X, L, T. Pero eso es una U. Sí, una U. Subíndice L. Yo te digo que es la U. De lo que vimos en marcos no inerciales, ya deberían de poderme decir qué rayos es. Donde la U subíndice L. ¿Qué demonios es? Es lo siguiente. Fíjense cómo los vectores base, la T, la N y la B, no están siendo derivados. Lo que están siendo derivados son las letras X, Y y Z minúscula. Esto es velocidad de ml según S. Es la velocidad del marco, es la velocidad respecto del marco S de la partícula ml. ¿Sí está claro? Esto que está aquí también lo vemos en el diseño. Y por eso me gusta esta perspectiva de usar los vectores T, N y B. Por eso comencé el trimestre pasado del curso con esa manera de verlo. Porque si recuerdan,
era una velocidad angular. Y ahorita lo escribo. Que aparece en los libros de texto y uno no sabe velocidad angular. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Puede bajar la cámara, Profesor, por favor? ¿puede bajar la cámara, por favor? No sé. Ahorita hago una pausa porque empiezo a hablar muy rápido, escribir más y terminan ahí de escribir lo que tengan que escribir. Y si recuerdan, esta omega dependía de lo que habíamos denotado como curvatura y como la torsión. ¿De qué curva? De la curva que describe el origen el origen del marco. Esa es la velocidad de rotación. Es como imagínense que pongo este borrador y le pongo, ahorita van a ver por qué tengo que ponerle, al rato van a ver por qué bajo la acción del puro campo gravitacional no va a pasar, que le pongo carga eléctrica de manera completamente aleatoria, ¿sí? Y lo pongo en el interior de un microondas, pero grandote, ¿no? Un microondas del tamaño de un salón de ahí del agua. Y que lanzo el borrador y está prendido el microondas. Como está prendido el microondas, va a haber un campo electromagnético y todo el borrador va a estar sujeto en realidad a 3 fuerzas. 1, el campo gravitacional. 2, el campo eléctrico. Y 3, el campo magnético de esa cosa. Ahora piensen que se montan, ustedes calculan el centro de masa del borrador y que ustedes ahí definen su sistema coordenado T, N y B. Ustedes van a ver que T, N y B está en reposo respecto de ustedes. Ustedes sí van a ver que pasan cosas muy raras porque van a surgir, no van a poder evitar percibir fuerzas inerciales, además de las fuerzas generadas por el campo eléctrico, electromagnético y el campo gravitacional. Lo que sí van a ver ustedes es que respecto de ustedes, sus ejes coordenados no están rotando. Pero yo que estoy en reposo respecto del salón del microondas, yo voy a ver que su marco coordenado, sus ejes coordenados están rotando. Esa velocidad, y lo voy a ver rotando con una cierta velocidad angular. Esa es la velocidad angular que aparece aquí. Lo voy a poner, lo discutimos aquella vez. Ajá. Disculpe, la R que sale en ese producto cruz de omega cruz R, ¿no debería ser la R mayúscula? Porque es la R respecto del marco no inercial. Sí, perdón. Es la R mayúscula. Sí, tienes razón. Y ahora lo que señalo es lo siguiente. Omega. Este es un punto que si ustedes revisan los libros de texto, se hace una demostración muy, lo que habíamos llamado curvatura, más la torsión. Aquí me queda bien claro que menos es la omega. Es cómo está rotando. ¿Quién y respecto de quién? ¿Cómo? La base coordinada. No se les olvide
Esto es importante entenderlo para al rato que estemos considerando objetos rígidos respecto de quién. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué dice profesor? ¿Omega qué? Omega describe cómo la base coordinada T, N y B rota respecto de I, del marco inercial. Gracias. Luego, algunos libros, por ejemplo, el Thornton, o es el Chon, ya no me acuerdo, hacen ahí la demostración que es una, hay una velocidad angular y uno viene a la demostración, ocupa, no sé, creo que 2 hojas, 2 cuartillas o 2 cuartillas y media, y uno luego dice, oye, ¿y qué es lo que está rotando? Esta manera de verlo, por eso me gusta esta perspectiva, porque le queda a uno muy claro quién demonios está rotando y cuál es el eje de rotación y cuál es la velocidad angular. Que la velocidad angular quiero que quede claro, la magnitud es, comienza uno a tener una perspectiva más profunda de lo que está pasando. Este vector y este son ortogonales. ¿Sí? Y si yo encuentro cómo se mueve el origen de S respecto de Y, puedo calcular esto. El eje de rotación es W sobre su magnitud. Fíjense que es muy sencillo hacerlo. Voy a borrar aquí. En cualquier momento puedo calcular 23 y 24. Podrán ser muy engorrosos, que tenga que calcular un montón de derivadas y expresiones medio, que requieran mucha álgebra, pero hay algo que está perfectamente diáfano. ¿Qué debo de calcular y cuál es su significado? ¿Alguna duda? No, profesor, ninguna. Fíjense entonces que el momento angular desde el marco I empieza a tomar una cara más aparentemente complicada. Aquí no es necesario que pongan. Y ahora sí, la derivada es R mayúscula. Espérenme. Insisto bien. Órale. Fíjense. Como si quiero analizar todo desde un marco no inercial, ahí en la torre. Lo que era un solo término. 3 por 2 son 6. Aquí se convierte en 6 sumandos. 3 para este y 3 para este. ¿Sí lo ven? Sí. Fíjense.
que este es uno de los puntos. Es una diferencia en el análisis, en la simplicidad del análisis de el movimiento translacional, segunda ley de Newton, a cuando comenzamos a estudiar cómo rayos cambia el momento angular de un sistema visto desde un marco no inercial. Ya empieza a haber una mezcolanza de términos, pero también se van a percatar que esto se va a simplificar cuando yo escoja el marco inercial o no en el centro de masa. Muchos de los términos que están aquí, gracias a Dios, se van a ir a cero. Y en el análisis va a quedar razonablemente tratable. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. No, profesor. Esta parte, por favor, repásenla, véanla. Si algo no les queda claro, me cuestionan, preguntan el viernes. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profesor. ¿Alguien quiere comentar algo? ¡Ay, no, ¿qué onda? Ya se me iba el avión. ¿Qué onda con el examen? Profe, bueno, habíamos dicho que podría ser como el trimestre pasado, de hacerlo el viernes a la hora de la clase y el sábado recuperar esa clase, ya sea ese o el próximo sábado. Sí, profe, estaría bien porque muchos no podemos hacer examen en sábado y demás. Entonces, a la hora de clase estaría bien y reponemos la clase en fin de semana. Ok, entonces, hasta donde entiendo, ustedes me corrigen si me equivoco. Viernes 10 de diciembre, 08 horas, ya tendrán ustedes en su correo electrónico el PDF del examen a resolver. Es lo que me están diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí lo recibiremos el ayudante y yo con copia a ambos, a más tardar a las 10:30 de la mañana de ese día, de esas coordenadas de espacio y tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va. Sí. Cámara. Sí, está bien, profe. Muy bien. Entonces, no, el lunes que entra, nos ponemos de acuerdo de cuándo reponemos esa clase, que estaría siendo prevista para el sábado 18. ¿Estamos de acuerdo? Presuntamente son vacaciones y entonces, quien por cuestiones de clases no la pueda tomar entre semana, pues el sábado no tendré problemas. Sé que algunos deben de trabajar en fines de semana o que incluye fines de semana. De todos modos, la clase queda grabada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, a más tardar a las 7:55 de pasado mañana, ustedes tendrán el PDF como fue en los demás exámenes los que estuvieron conmigo, ¿no? ¿Y hasta qué hora tendríamos para enviarlo? Igual sería 10:30 horas. 10:30. Sí, estamos de acuerdo. 10:30, porque sé que algunos o algunas podrán tener problemas para escanear o para lo que sea, ¿no? Pueden enviarlo en fotos, a la cuenta y demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Señor, ¿sí? ¿Alguna duda? No, todo bien. Entonces, antes de que se vayan, señor Mixalis García, recuerda lo que pasó el trimestre pasado, ¿verdad? Sí, profesor, sí. Tengo mi Entonces, letra. Sí. yo sé que mi letra es está horrible, ¿no? Cada rato me preguntan en todas las clases que doy y cuando era chavito, créanme que no sé cómo terminé la primaria.
Pero usted me gana, señor Mixalis García. Haga el esfuerzo y que hasta yo lo entiendo, ¿sale? Sí, profesor. Ok, entonces, buen miércoles y jueves para todos y mejor suerte el día del examen para todos y todas. Entonces, ahí nos vemos y escuchamos el lunes que entra. ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Gracias, profe. Tenga buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego.